El mundo se detuvo. Las palabras de Lucía Herrera resonaron en mi mente como un eco interminable. Soy la amante de tu esposo desde hace 3 años. Ahí estaba yo, Elena Vargas, de 62 años, sentada en esa consulta terapéutica en pleno centro de Mendoza, creyendo que había encontrado la salvación para mi matrimonio de 35 años con Roberto. En cambio, me enfrentaba al apocalipsis personal más devastador de mi vida. Mi nombre es Elena, y hasta ese momento de octubre había sido una mujer que creía en los finales felices. Nacida y criada en Mendoza, trabajé durante décadas como contadora en una empresa vitivinícola, ahorrando cada peso para construir junto a Roberto el patrimonio que hoy vale aproximadamente 2,8 millones de pesos, nuestra casa en el barrio residencial, el departamento que alquilamos y los ahorros que guardamos religiosamente para nuestro aniversario número 35, que celebraríamos en diciembre. Roberto y yo nos conocimos cuando yo tenía 27 años. Él, vendedor de seguros, me conquistó con su sonrisa y sus promesas de un futuro juntos. Nos casamos en 1988, en una ceremonia sencilla pero llena de amor en la iglesia San Vicente Ferrer. Tuvimos 2 hijos, Martín, ahora de 33 años, ingeniero que vive en Buenos Aires, y Sofía, de 30, casada con un arquitecto y madre de mis 2 nietos adorados. Los últimos 2 años habían sido difíciles. Roberto se mostraba distante, irritable. Llegaba tarde del trabajo con excusas que no terminaban de convencerme. Nuestras conversaciones se limitaban a lo cotidiano, y la intimidad había desaparecido casi por completo. Yo atribuía todo al estrés de la crisis económica que afectaba su trabajo en seguros, donde las ventas habían caído un 40%. Nunca, jamás imaginé la verdad. Cuando le propuse ir a terapia de pareja, Roberto se resistió durante meses. Son tonterías, Elena. Los problemas se resuelven en casa, no con extraños, repetía. Pero yo insistí. Había invertido demasiado en nuestro matrimonio. Había sacrificado demasiado. Recordaba cómo dejé pasar la oportunidad de estudiar psicología para apoyar sus primeros años como vendedor, cómo trabajé dobles turnos cuando él pasó 6 meses desempleado, cómo vendí las joyas de mi madre para ayudarlo a comprar su primer auto de trabajo. Finalmente, Roberto accedió, pero con una condición extraña. Él elegiría a la terapeuta. Conozco a alguien muy profesional, dijo. Y así llegamos a la consulta de Lucía Herrera. Una mujer de unos 45 años, elegante, con una sonrisa que ahora entiendo era una máscara perfecta. Las primeras sesiones parecían prometedoras. Lucía hacía las preguntas correctas, tomaba notas meticulosas, y Roberto mostraba una apertura que no había visto en años. Pero había algo en la forma en que se miraban, en cómo ella conocía detalles de su vida que yo desconocía, en la familiaridad sutil de sus gestos. Mi intuición femenina gritaba, pero mi mente racional la silenciaba. Fue en la 5ª sesión cuando todo se desmoronó. Roberto había llegado tarde, diciendo que tenía una emergencia en el trabajo. Lucía y yo estuvimos solas durante 20 minutos, hablando de generalidades, hasta que ella me miró con una intensidad que me heló la sangre. Elena, comenzó, hay algo que necesitas saber. No puedo seguir con esta farsa. ¿Farsa?, pregunté, sintiendo cómo el aire se espesaba. Soy la amante de tu esposo desde hace 3 años. El consultorio se volvió un remolino. Mi visión se oscureció, sentí náuseas y mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Pero lo peor no había llegado aún. Hay más. Continuó Lucía con una frialdad que me atravesó como una daga. Roberto, no solo me ha estado mintiendo a ti, me ha estado mintiendo a mí también. Y lo que descubrí hace una semana, su voz se quebró ligeramente. Es algo que va a destruir todo lo que creíste saber sobre tu vida. En ese momento, la puerta se abrió y Roberto entró con su sonrisa habitual, sin sospechar que su mundo, nuestro mundo, acababa de explotar en 1000 pedazos. Si esta historia te está impactando tanto, como a mí me cambió la vida, por favor dale like a este video para que YouTube sepa que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. Y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí, porque quiero saber que no estoy sola en esto. Roberto cerró la puerta suavemente, con esa sonrisa que durante 35 años había sido mi refugio y que ahora se convertía en una máscara grotesca.
Perdón por la demora, amor. Un cliente muy complicado, dijo, dirigiéndose a su silla sin notar mi rostro desencajado ni la tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Lucía me miró con una mezcla de determinación y algo que ahora reconozco como culpa. Roberto, dijo con voz firme, Elena ya sabe la verdad sobre nosotros. El cambio en el rostro de mi marido fue instantáneo. La sonrisa se desvaneció, los ojos se le dilataron y vi cómo toda la sangre abandonaba su cara. Durante unos segundos que se sintieron eternos, el silencio fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y mi respiración entrecortada. ¿Qué le dijiste?, balbuceó Roberto, mirando a Lucía con una mezcla de pánico y reproche. Le dije que soy tu amante desde hace 3 años, respondió ella con una calma que me resultaba incomprensible. Ya no podía seguir con esta charada. Pero hay algo más, Roberto, algo que descubrí la semana pasada y que tú tampoco sabes. Roberto se dejó caer en su silla como un hombre derrotado. Sus manos temblaban mientras se llevaba las palmas a la cara. Yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo mi cuerpo se había convertido en piedra, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que estaba viviendo. Elena, continuó Lucía, ahora dirigiéndose a mí, ¿sabías que Roberto ha estado usando nuestras sesiones de terapia para planear cómo quitarte la casa y los ahorros? ¿Sabías que él y yo habíamos planeado que tú sufrieras un accidente después de que cambiaras tu testamento? Las palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Mi estómago se contrajo violentamente y por un momento pensé que iba a vomitar. ¿Qué estás diciendo?, susurré, mi voz apenas audible. Roberto levantó la cabeza bruscamente. Lucía, cállate. Esto no era parte del plan. ¿Plan?, grité, encontrando mi voz por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. ¿Había un plan para destruir mi vida? Lucía se acercó a su escritorio y sacó una carpeta. Elena, aquí están las copias de las conversaciones que Roberto y yo tuvimos por WhatsApp. Él me había dicho que tú tenías Alzheimer temprano, que eras violenta, que él necesitaba protegerse financieramente. Me convenció de ayudarlo a demostrar tu inestabilidad mental para justificar un divorcio donde él se quedara con todo. Mis piernas se volvieron gelatina. Roberto había estado sembrando esta mentira durante años. Recordé las veces que me había dicho, «Estás olvidando cosas, Elena. Ya no eres la misma. Deberías ver a un médico». Pensé que era preocupación genuina de un esposo amoroso. En realidad, era la construcción sistemática de una coartada. Pero la semana pasada, continuó Lucía, intercepté una llamada suya. Roberto no solo planeaba dejarte sin nada, había contactado a alguien para que pareciera un accidente doméstico. Una fuga de gas, Elena. Iba a matarte. El mundo se desplomó por completo. Roberto saltó de su silla. «¡Estás loca! Eso nunca fue real. Era solo una fantasía, solo palabras». «¿Fantasía?», rugí, levantándome con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Fantasear con matarme era parte de tu diversión? Lucía extendió su mano hacia mí. Elena, hay algo más que necesitas saber. Roberto no es quien crees que es. Su nombre real no es Roberto Vargas. Se llama Roberto Mendoza y está casado con otra mujer en San Juan desde hace 7 años. Tengo las actas de matrimonio. Sentí como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. No solo había sido engañada, no solo habían planeado robarme y matarme. Mi matrimonio de 35 años era una mentira completa. Técnicamente, yo era la amante, no Lucía. Roberto comenzó a retroceder hacia la puerta. Elena, puedo explicarlo todo. No es lo que parece. Yo te amo, siempre te he amado. ¡Mentiroso!, grité con una voz que no reconocía como mía. 35 años de mi vida. 35 años. Pero Lucía aún no había terminado. Elena, Roberto vació tu cuenta de ahorros hace 2 semanas. Los 450,000 pesos que tenían guardados para su aniversario ya no están. Los transfirió a una cuenta en Cayman que comparte conmigo. Pero yo no puedo seguir con esto. La habitación comenzó a girar. Mi vida entera había sido una mentira orquestada. El hombre con quien había construido una familia, una casa, una vida, nunca había existido realmente. Era un fantasma. Un impostor que había robado 35 años de mi existencia para alimentar su engaño monstruoso. Roberto aprovechó mi shock para escapar.
Salió corriendo del consultorio, dejando atrás solo el eco de sus pasos y el aroma de su colonia que ahora me provocaba náuseas. Lucía se acercó a mí cautelosamente. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte perdón. Pero cuando descubrí quién era realmente Roberto, cuando me di cuenta de que yo también había sido una víctima de sus mentiras, supe que tenía que ayudarte. Por eso te cité hoy, por eso le dije la verdad. Miré a esta mujer que había sido mi enemiga y que ahora parecía ser mi única aliada en el mundo que se desmoronaba a mi alrededor. Mi mente luchaba por procesar la realidad. Mi marido era un impostor, mi matrimonio era inválido, mis ahorros habían desaparecido y había estado a punto de ser asesinada por el hombre en quien más confiaba. Pero en algún lugar profundo de mi ser, más allá del dolor y la traición, comenzaba a nacer algo que no había sentido en años, una furia ardiente y determinada que me decía que esto no había terminado. Roberto Mendoza, o como se llamara realmente, había cometido un error fatal. Había subestimado a Elena Vargas. Salí del consultorio de Lucía como una mujer poseída. Mis pasos resonaban en la acera de Mendoza con una determinación que no había sentido en décadas. La tarde caía sobre la ciudad, pero yo tenía la sensación de que mi vida recién comenzaba. La Elena vulnerable y engañada había muerto en esa consulta. La que caminaba ahora hacia su auto era una mujer con una misión: descubrir quién era realmente el hombre que había usurpado 35 años de mi existencia. Mi primer destino fue el banco. Necesitaba confirmar con mis propios ojos la traición financiera. La ejecutiva de cuentas, María José, me conocía desde hacía 15 años. Su rostro se ensombreció cuando vio el mío. Elena, querida, ¿estás bien? Te ves muy pálida. María José, necesito ver los movimientos de mi cuenta de ahorros de las últimas 3 semanas, le dije, intentando mantener la compostura. Sus dedos volaron sobre el teclado y vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a la alarma. Elena, aquí dice que tú autorizaste la transferencia de 450,000 pesos el 2 de octubre. ¿No recuerdas haberlo hecho? Nunca autoricé nada, respondí con voz temblorosa. ¿Puedes mostrarme cómo se hizo la transacción? María José revisó los detalles. Fue una transferencia electrónica autorizada con tu clave personal y tu firma digital. Pero, Elena, esto es extraño. La transferencia se hizo a las 2:47 de la madrugada. Tú nunca haces transacciones a esa hora. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Roberto conocía todas mis claves. Durante años, él había manejado gran parte de nuestras finanzas para facilitarme las cosas, según decía. Ahora entendía que había sido para tener acceso total a mis recursos cuando llegara el momento de la traición final. María José, necesito que cambies todas mis claves ahora mismo, y quiero saber exactamente a dónde fue ese dinero. Mientras ella procesaba los cambios de seguridad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Elena, soy Lucía. Tengo más información que necesitas ver. ¿Podemos encontrarnos en el café de la esquina de tu casa en 1 hora? Es importante. Dudé por un momento. ¿Podía confiar en la mujer que había sido amante de mi falso esposo? Pero en ese momento, ella era mi única fuente de información sobre la verdadera naturaleza de Roberto. 1 hora después, estaba sentada frente a Lucía en el pequeño café donde Roberto y yo solíamos desayunar los domingos. La ironía era dolorosa. Lucía traía consigo una carpeta abultada y una expresión de determinación que espejaba la mía. Elena, pasé toda la tarde investigando. Tengo contactos en el registro civil y lo que descubrí es peor de lo que pensaba. Comenzó, abriendo la carpeta. ¿Peor? ¿Cómo puede ser peor que descubrir que mi marido es un impostor que quería matarme? Lucía extendió varios documentos sobre la mesa. Roberto Mendoza, su verdadero nombre, no solo está casado en San Juan, está casado en 4 provincias diferentes: Córdoba, Tucumán, San Juan y Mendoza. Tú eres su 4ª esposa simultánea. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. ¿4 esposas? 4 mujeres como tú, Elena. Todas de entre 55 y 65 años, todas propietarias, todas con ahorros considerables. Es un estafador profesional que se especializa en mujeres mayores con patrimonio. Su modus operandi es el mismo: conquista, matrimonio, vaciado gradual de cuentas y luego desaparición. Pero contigo fue diferente. ¿Diferente cómo?
Contigo se quedó 35 años. Las otras relaciones duraron entre 3 y 7 años máximo. Hay algo en ti que lo hizo cambiar su patrón, y eso lo convirtió en algo aún más peligroso. Lucía sacó otro documento. Aquí está el certificado de defunción de Marta Rodríguez, de Córdoba. Murió en un accidente doméstico por fuga de gas en 2018, 3 meses después de transferir sus ahorros de 600,000 pesos a una cuenta que ahora sabemos que era de Roberto. Mi sangre se heló. ¿La mató? No puedo probarlo legalmente, pero las coincidencias son demasiadas. Elena, tú ibas a ser la segunda. Pero hay algo más. Lucía bajó la voz y se acercó a mí. Roberto no trabajaba en seguros. Trabaja para una organización que se dedica a esto. No está solo. Hay al menos 3 hombres más operando de la misma forma en diferentes provincias. Es una red, Elena. Una red de estafadores matrimoniales que se especializan en viudas y divorciadas con patrimonio. La magnitud de lo que estaba descubriendo me abrumó. No era solo una víctima personal de un esposo infiel. Era parte de una operación criminal organizada que había destruido vidas durante años. ¿Por qué me estás ayudando, Lucía? ¿Por qué arriesgas todo para contarme esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque yo también soy una víctima, Elena. Roberto me dijo que eras una mujer rica y cruel que lo maltrataba, que necesitaba mi ayuda para liberarse de ti. Me enamoré de él, pero también me manipuló para que usara mi profesión como terapeuta para construir un caso de incapacidad mental contra ti. Cuando descubrí la verdad sobre Marta Rodríguez, me di cuenta de que tanto tú como yo éramos peones en su juego macabro. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, 2 mujeres que habían sido engañadas por el mismo depredador, ahora unidas por la necesidad de justicia. ¿Qué propones que hagamos?, pregunté finalmente. Lucía sonrió por primera vez desde que la conocía, pero era una sonrisa feroz, llena de determinación. Propongo que Roberto Mendoza y su red descubran lo que pasa cuando 2 mujeres inteligentes deciden contraatacar. Tengo un plan, Elena, pero va a requerir valor, astucia y que confiemos la una en la otra. Miré a esta mujer que hacía unas horas era mi enemiga y que ahora parecía ser mi única aliada. Dime qué necesitas que haga. Primero, necesitamos evidencia sólida. Roberto va a intentar contactarte, probablemente con alguna historia para explicar su huida. Cuando lo haga, necesitamos grabarlo confesando. Segundo, necesitamos rastrear a las otras víctimas para construir un caso. Y tercero, se inclinó hacia mí con una intensidad que me erizó la piel. Necesitamos asegurarnos de que Roberto no pueda lastimar a ninguna mujer más. Nunca más. En ese momento, tomé la decisión que cambiaría todo. Elena Vargas, la víctima, había muerto. La mujer que se levantó de esa mesa era una cazadora, y Roberto Mendoza acababa de convertirse en su presa. 3 días habían pasado desde la revelación, y yo me había convertido en una estratega. Mi casa, que antes era un refugio de tranquilidad, ahora era el cuartel general de una operación que yo misma no habría creído posible una semana atrás. Lucía y yo habíamos trabajado incansablemente, y cada pieza del rompecabezas que descubríamos hacía que la traición fuera más profunda, pero también que mi determinación se volviera más feroz. El teléfono sonó exactamente cuando Lucía había predicho que lo haría. Roberto, con su voz más melosa y manipuladora, intentaba reconstruir su castillo de mentiras. Elena, amor mío, sé que estás confundida por lo que pasó en la consulta. Lucía está enferma. Es una mujer desequilibrada que se obsesionó conmigo. Todo lo que te dijo son fantasías de una mente perturbada. Respiré profundamente, activé la grabadora de mi teléfono y decidí interpretar el papel de mi vida. Roberto, estoy tan asustada. No entiendo nada de lo que pasó. ¿Es verdad que ustedes tenían una relación? Elena, mi amor, sí, es cierto que tuvimos un desliz, pero fue solo físico, nada emocional. Ella me sedujo durante las sesiones, aprovechó mi vulnerabilidad. Tú eres la única mujer que he amado realmente en mi vida. Pero Roberto, ella dijo cosas terribles. Dijo que no eres realmente Roberto Vargas, que estás casado con otras mujeres. ¿Es eso cierto? Hubo una pausa larga. Podía sentir cómo su mente trabajaba, calculando cuánto admitir y cuánto negar. Elena, hay cosas de mi pasado que nunca te conté porque no quería lastimarte. Sí, hubo otros matrimonios antes que tú, pero todos han terminado. Tú eres mi única esposa real ahora. ¿Y nuestros ahorros, Roberto?
Fui al banco y el dinero no está. Eso fue para protegerte, Elena. Cuando me di cuenta de que Lucía estaba desequilibrada, temí que pudiera acceder a nuestras cuentas. Moví el dinero temporalmente. Estás seguro, y te lo voy a devolver en cuanto arreglemos este malentendido. Era increíble su capacidad para mentir con tanta naturalidad. Pero yo necesitaba más. Roberto, estoy muy asustada. Lucía dijo que querías hacerme daño. ¿Es eso posible? Elena, mi amor, jamás te haría daño. Eso es una locura completa, aunque... Su voz cambió ligeramente, volviéndose más calculadora. Es cierto que había pensado que tal vez sería mejor para ambos si pudiéramos separarnos amigablemente. Tú podrías quedarte con la casa, y yo con los ahorros, para empezar vidas nuevas. Ya no somos jóvenes, Elena. Tal vez es momento de aceptar que nuestra relación ha llegado a su fin. ¿Me estás pidiendo el divorcio, Roberto? Estoy sugiriendo que consideremos todas nuestras opciones. Mira, Elena, sé que esto es difícil, pero tengo algo que confesarte. No trabajo realmente en seguros, trabajo en inversiones internacionales. A veces tengo que viajar, a veces tengo que usar identidades diferentes por seguridad. Es complicado, pero muy lucrativo. Cada palabra era oro puro para mi grabación. ¿Identidades diferentes? Sí, Elena. Por eso hay confusión con los documentos. Pero todo es legal, todo es para nuestro futuro. Mira, ¿qué te parece si nos encontramos mañana para hablar cara a cara? Podemos ir a cenar a ese restaurante que te gusta, el Parrón, y arreglar todo esto como adultos civilizados. Está bien, Roberto, pero quiero que me devuelvas el dinero primero, como muestra de buena fe. Por supuesto, amor. Mañana tendré todo listo. Solo necesito que firmes algunos papeles para legalizar la transferencia. Es protocolo bancario internacional, ya sabes. Cuando colgué, mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de furia contenida. Roberto no solo había confirmado su identidad falsa y el robo del dinero, sino que había revelado que trabajaba en una operación más grande de lo que habíamos imaginado. Lucía, que había estado escuchando desde la cocina, entró con los ojos brillantes. Elena, eso fue perfecto. Tenemos suficiente para ir a la policía, pero creo que podemos conseguir más. ¿Qué tienes en mente? Roberto mencionó inversiones internacionales e identidades diferentes por seguridad. Eso sugiere que esta red es internacional. Si vamos a cenar con él mañana, podemos conseguir que nos revele más detalles, pero necesitamos ayuda. Lucía sacó su teléfono y marcó un número. Daniela, soy Lucía Herrera. Sí, la terapeuta. Necesito hablar contigo urgentemente sobre Roberto Mendoza. ¿Cómo que lo conoces? ¿Cómo que era tu marido también? Mi corazón se aceleró. Lucía me miró con los ojos muy abiertos. Daniela, ¿puedes venir a Mendoza inmediatamente? Tengo aquí a otra de sus víctimas y creo que juntas podemos detenerlo. Esa noche no pude dormir. Mi mente trabajaba sin parar, planificando cada detalle de la confrontación del día siguiente. Roberto había cometido el error de subestimarme, de pensar que la Elena sumisa y confiada de siempre seguiría siendo fácil de manipular. No tenía idea de que la mujer que se encontraría mañana había renacido de las cenizas de su traición. A las 6 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Daniela Morales, de Córdoba. Lucía me contó todo. Llegué anoche a Mendoza. Roberto me robó 230,000 pesos y destruyó mi vida hace 2 años. Es hora de que pague por todo lo que ha hecho. ¿Podemos encontrarnos antes de tu cena con él? Respondí inmediatamente. Sí, ven a mi casa a las 10. Es hora de que Roberto Mendoza descubra lo que pasa cuando sus víctimas se unen. Por primera vez en días, sonreí con verdadera satisfacción. Roberto había estado jugando con mujeres aisladas e indefensas. Ahora se enfrentaría a una alianza de guerreras que conocían exactamente quién era y qué había hecho. El cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Daniela Morales llegó a mi casa exactamente a las 10 de la mañana, y desde el momento en que la vi, supe que había encontrado a una hermana en armas. Era una mujer de 58 años, de complexión fuerte, con ojos que brillaban con la misma determinación férrea que yo sentía ardiendo en mi pecho. Venía acompañada de otra mujer que se presentó como Carmen Vega, de Tucumán. «Elena», dijo Daniela mientras nos abrazábamos, «Lucía me contó todo lo que te hizo Roberto, pero hay mucho más que necesitas saber». Nos sentamos en mi sala, la misma donde Roberto y yo habíamos compartido miles de momentos que ahora sabía que habían sido completamente falsos. Carmen habló primera,
con una voz que temblaba de emoción contenida. Roberto me conoció en Tucumán en 2019. Se hacía llamar Roberto Díaz, vendedor de equipos médicos. Me cortejó durante 6 meses antes de proponerme matrimonio. Yo había quedado viuda recientemente. Mi esposo había muerto de cáncer después de 30 años de matrimonio y tenía un seguro de vida de 800,000 pesos más la casa. Carmen pausó, limpiándose una lágrima. En 3 años, Roberto vació toda mi cuenta. Vendió mi casa sin que me diera cuenta mediante poderes que me hizo firmar para simplificar los trámites. Y cuando descubrí todo, ya había desaparecido. Me dejó en la ruina absoluta, viviendo en un departamento diminuto con una pensión de 45,000 pesos. Daniela tomó la palabra. Mi historia es similar, pero con un giro más siniestro. Roberto llegó a Córdoba en 2020, después de Carmen. Se presentó como Roberto Silva, consultor financiero. Me enamoró con promesas de un futuro dorado. Me convenció de que invirtiera mis ahorros de 500,000 pesos en un fondo especial que él manejaba. Cuando comencé a sospechar y pedí retirar mi dinero, comenzaron los accidentes. ¿Qué tipo de accidentes?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Primero fue una fuga de gas que por suerte detecté a tiempo. Luego, los frenos de mi auto fallaron misteriosamente. Finalmente, encontré píldoras de warfarina, un anticoagulante letal, molidas en mi café matutino. Si no hubiera sido porque mi hija es enfermera y reconoció el olor extraño, estaría muerta. El silencio que siguió fue perturbador. Lucía, que había llegado 1 hora antes, intervino. «Chicas, hay algo más que descubrí anoche. Roberto no trabaja solo, y definitivamente no es el cerebro de la operación». Sacó una tablet y nos mostró una serie de fotografías. Estas son imágenes de cámaras de seguridad que conseguí de un contacto en la policía. Miren estas fechas. En las imágenes, Roberto aparecía en diferentes momentos y lugares con 3 hombres distintos. Este es Miguel Torres, opera en Salta y Jujuy. Este es Fernando Paz, activo en Santa Fe y Entre Ríos. Y este es el jefe de la operación, Alejandro Ruiz, basado en Buenos Aires. «¿Cómo conseguiste esta información?», preguntó Daniela. «Porque mi excuñado trabaja en crimen organizado, y cuando le conté lo que habíamos descubierto, me dijo que han estado investigando a esta red durante 2 años. El problema es que necesitan testimonios y evidencias concretas para poder actuar». Carmen se inclinó hacia adelante. «¿Estás diciendo que somos parte de una investigación policial oficial?». «Exactamente. Pero Elena, aquí viene la parte crucial. Roberto confía en ti más que en cualquiera de nosotras porque ha estado contigo más tiempo. Si podemos hacer que confiese Tonight en esa cena, si podemos conseguir que revele detalles sobre la organización, podríamos desmantelar toda la red». Mi mente trabajaba a toda velocidad. «¿Qué tipo de detalles necesitan?». Lucía consultar sus notas. Nombres reales de los otros operadores, ubicaciones de las cuentas bancarias, métodos de comunicación y, especialmente, evidencia de los asesinatos. La policía sospecha que hay al menos 6 mujeres muertas en diferentes provincias, todas con el mismo patrón. Transferencias de dinero seguidas de accidentes domésticos días después. Daniela se estremeció. «Carmen y yo tuvimos suerte, pero hay otras que no. Necesitamos un plan detallado», dije, sintiendo cómo mi determinación se solidificaba. Roberto espera encontrarse con la Elena sumisa de siempre. En cambio, se va a encontrar con algo muy diferente. Lucía sonrió. «Ya tengo el plan. Elena, vas a ir a esa cena, pero no vas a estar sola. Carmen, Daniela y yo estaremos en mesas separadas del restaurante. Elena llevará un micrófono inalámbrico que transmitirá todo a nuestros teléfonos y también a mi contacto en la policía que estará estacionado afuera. ¿Y si Roberto se da cuenta? No lo hará, porque vas a actuar exactamente como él espera, confundida, vulnerable, dispuesta a firmar lo que sea para recuperar tu dinero. Pero Elena, necesitas conseguir que admita no solo el robo de tu dinero, sino también su verdadera identidad, los otros matrimonios y especialmente cualquier información sobre los accidentes de sus ex-esposas». Daniela se levantó y caminó hacia la ventana. «Hay algo más que necesitas saber, Elena. Mi hermana trabajaba en el registro civil de Córdoba cuando Roberto apareció en mi vida. Después de que me robó, ella investigó por su cuenta y descubrió algo horrible. Se volvió hacia nosotras con el rostro pálido. Roberto no solo usa identidades falsas para casarse,
También ha estado falsificando certificados de defunción. Hay mujeres que oficialmente están muertas, pero que siguen vivas, escondidas, aterrorizadas. Y hay mujeres que están realmente muertas, pero que oficialmente siguen vivas, cobrando pensiones y seguros que van directamente a las cuentas de la organización. La magnitud de lo que estábamos descubriendo me golpeó como una ola gigante. ¿Cuántas víctimas estamos hablando? Al menos 20 mujeres en los últimos 5 años, solo en Argentina. Pero mi hermana encontró conexiones con casos similares en Uruguay y Paraguay. Elena, esta no es solo una red de estafadores matrimoniales. Es una organización criminal internacional que se especializa en el asesinato sistemático de mujeres mayores con patrimonio. Carmen se acercó a mí y tomó mis manos. Elena, sé que esto es aterrador, pero eres nuestra mejor oportunidad de detenerlos. Roberto confía en ti. Cree que puede manipularte una vez más. Si puedes conseguir que baje la guardia tonight, puedo hacerlo. Interrumpí con una voz que no reconocía como mía. No solo puedo hacerlo, voy a hacerlo. Roberto Mendoza va a descubrir que la mujer que pensaba que podía usar y descartar ha crecido garras. Lucía se acercó con un pequeño dispositivo. Este es el micrófono. Se adhiere a tu sostén. Es completamente invisible. Y Elena, también tengo esto. Sacó lo que parecía un collar elegante. Es un GPS de emergencia. Si en algún momento sientes que estás en peligro, presiona la perla central. Nos alertará inmediatamente y enviará tu ubicación exacta a la policía. ¿Creen que Roberto podría intentar hacerme daño durante la cena? Daniela y Carmen intercambiaron miradas. Elena, dijo Daniela suavemente, Roberto ya intentó matarte una vez, y ahora sabe que su operación está en riesgo porque Lucía te contó la verdad. Es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son impredecibles. Pero también es arrogante, agregó Carmen. Cree que es más inteligente que todas nosotras. Esa arrogancia puede ser su perdición. Pasamos las siguientes 4 horas planeando cada detalle de la operación nocturna. Repasamos posibles preguntas, respuestas que provocarían confesiones y señales de emergencia. Cuando mis nuevas aliadas se fueron, me quedé sola en mi casa, preparándome mentalmente para lo que sería la actuación más importante de mi vida. A las 6 de la tarde, comencé a arreglarme para la cena. Me puse un vestido azul que Roberto siempre había dicho que le gustaba. Me maquillé suavemente y me coloqué el micrófono y el collar GPS. Al mirarme en el espejo, vi a una mujer que se parecía a la Elena de siempre, pero cuyos ojos ardían con una determinación que Roberto Mendoza nunca había visto. Era hora de que el depredador conociera a su verdadera presa. El restaurante El Parrón estaba exactamente como lo recordaba. Luces tenues, música suave de tango y el aroma de carne asada que siempre me había parecido acogedor. Pero esa noche, todo se sentía cargado de una tensión eléctrica que me erizaba la piel. Roberto ya estaba sentado en nuestra mesa habitual, la número 12 junto a la ventana, con esa sonrisa encantadora que había sido mi perdición durante 35 años. Se levantó cuando me vio llegar, con el mismo galanteo de siempre, besando mi mejilla con una familiaridad que ahora me provocaba náuseas. Elena, mi amor, te ves hermosa. Ese vestido siempre ha sido mi favorito en ti. Gracias, Roberto, respondí, forzando una sonrisa y recordando que tenía que interpretar a la Elena vulnerable. Estaba tan nerviosa de venir. Todo lo que pasó en la consulta de Lucía me tiene muy confundida. Me senté y mientras él me ayudaba con la silla, pude ver discretamente las otras mesas. Lucía estaba en una mesa cerca de la barra, leyendo un libro. Daniela ocupaba una mesa en el rincón opuesto, aparentando revisar su teléfono. Carmen estaba en la terraza, desde donde podía ver nuestra mesa a través de la ventana. Todo estaba en posición. Elena, antes que nada, quiero disculparme por haber salido corriendo de esa manera, comenzó Roberto con su voz más suave y convincente. Lucía me tomó completamente desprevenido con sus acusaciones locas. No sabía cómo reaccionar. Roberto, necesito entender qué está pasando. ¿Es verdad que tuvieron una aventura? Él suspiró teatralmente, tomando mi mano sobre la mesa. Elena, no quería lastimarte con esta verdad, pero sí, tuvimos algunos encuentros, pero fue solo físico, amor mío. Ella se aprovechó de un momento de debilidad en nuestro matrimonio, cuando tú y yo estábamos pasando por dificultades. ¿Y las otras cosas que dijo? ¿Lo de otros matrimonios?
Roberto miró alrededor nerviosamente antes de responder. Elena, hay aspectos de mi trabajo que nunca pude contarte por seguridad. Trabajo para una empresa de consultoría internacional que maneja inversiones de alto riesgo. A veces necesito usar identidades diferentes para proteger a mis clientes. ¿Y para protegerte a ti? No entiendo, Roberto. ¿Qué tipo de trabajo requiere identidades falsas? Mira, amor, es complicado. Manejamos dinero de personas muy poderosas, a veces políticos, empresarios internacionales. Cuando hay tanto dinero involucrado, siempre hay riesgos. Por eso a veces aparezco como Roberto Díaz en Tucumán o Roberto Silva en Córdoba. Son identidades de trabajo, nada más. Mi corazón se aceleró. Roberto acababa de confirmar las identidades que había usado con Carmen y Daniela. ¿Y las mujeres con las que apareces casado en esos documentos? Roberto se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. Esas son socias comerciales. A veces, para cerrar ciertos negocios, necesitamos simular relaciones familiares. Todo es parte del trabajo, Elena. Nada real como lo que tú y yo tenemos. ¿Y nuestro dinero, Roberto? ¿Dónde está realmente? Está seguro, amor mío. Lo moví a una cuenta internacional para protegerlo de posibles investigaciones fiscales. Algunos de mis clientes están siendo investigados y no quería que nuestros ahorros se vieran afectados. El mesero se acercó para tomar nuestro pedido. Roberto pidió su bife de chorizo habitual. Yo ordené pescado, aunque sabía que no podría comerlo. Mi estómago estaba en nudos, pero mi mente estaba cristalina, grabando cada mentira, cada admisión parcial. Roberto, Lucía dijo algo que me aterró. Dijo que había planes de hacerme daño. ¿Es eso posible? La expresión de Roberto cambió sutilmente. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de recuperar la máscara. Elena, Lucía está obviamente desequilibrada, pero pausó como si estuviera tomando una decisión importante. Debo admitir que hubo conversaciones sobre simplificar nuestra situación. ¿Qué significa eso? Mira, Elena, seamos honestos. Somos mayores, nuestra relación ha cambiado y mi trabajo requiere que viaje constantemente. Pensé que tal vez sería mejor para ambos si pudiéramos separarnos amigablemente. Tú podrías quedarte con la casa, vivir tranquila con tu pensión, y yo podría seguir con mi trabajo sin preocuparte. ¿Y mis ahorros? Bueno, amor, esos ahorros fueron invertidos en mi trabajo. Técnicamente, ya no existen como tal, pero han generado ganancias que podrían beneficiarnos a ambos si manejamos la separación correctamente. Cada palabra era una puñalada, pero también era evidencia pura. Roberto estaba admitiendo el robo, solo que envuelto en jerga comercial. Roberto, tengo miedo. ¿Qué pasa si no quiero separarme? ¿Qué pasa si quiero que me devuelvas mi dinero y que volvamos a empezar? Sus ojos se endurecieron definitivamente esta vez. Elena, seamos realistas. Tú ya no eres la mujer de la que me enamoré. Has cambiado, te has vuelto difícil. Y con tu problema de memoria, que ha empeorado. ¿Qué problema de memoria? Vamos, Elena. Ambos sabemos que has estado olvidando cosas, confundiéndote. Es comprensible a tu edad, pero hace que ciertas decisiones sean complicadas. Ahí estaba. Roberto estaba construyendo la narrativa de incapacidad mental que había planeado usar para justificar cualquier cosa que me pasara. ¿Y si me niego a cooperar con tus planes? Roberto se inclinó hacia mí, y por primera vez en 35 años vi su verdadero rostro. La máscara había caído completamente. Elena, querida, no creo que entiendas la situación. Ya no estás en posición de negociar. El dinero ya no está. Los documentos ya están firmados, y tu estabilidad mental ya está documentada profesionalmente. ¿Me estás amenazando, Roberto? No te estoy amenazando, Elena. Te estoy explicando la realidad. Mira, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Firmas los papeles de divorcio que tengo aquí, aceptas la división de bienes que ya está establecida y vives el resto de tu vida tranquila en la casa. ¿O qué? Roberto sacó un sobre de su chaqueta. O las cosas se vuelven más complicadas, como le pasó a Marta en Córdoba, como casi le pasa a Daniela. Accidentes domésticos, Elena, son muy comunes en mujeres de tu edad, especialmente las que tienen problemas de memoria y podrían olvidar cerrar una llave de gas. Mi sangre se heló, pero también sentí una satisfacción feroz. Roberto acababa de confesar implícitamente el asesinato de Marta y el intento de asesinato de Daniela. ¿Mataste a Marta Rodríguez? Roberto sonrió con una frialdad que me aterró. Marta tuvo un accidente muy lamentable.
pero sirvió como ejemplo para que otras mujeres entendieran que es mejor cooperar que resistirse. En ese momento, vi a Lucía levantarse discretamente de su mesa y dirigirse hacia el baño. Era la señal. Todo había sido grabado. La policía había escuchado la confesión y Roberto acababa de cavarse su propia tumba. Una última pregunta, Roberto. ¿Cuántas mujeres han tenido accidentes por no cooperar contigo? Las suficientes, Elena. Las suficientes para que entiendas que no tienes opción. Roberto extendió los papeles sobre la mesa. Firma aquí, ahora, y podrás irte a casa esta noche. Si no, ¿qué? ¿Voy a tener un accidente en el estacionamiento? La sonrisa de Roberto se volvió genuinamente siniestra. Elena, querida, el estacionamiento está muy oscuro. Sería terrible si resbalaras y te golpearas la cabeza, especialmente considerando tu estado mental deteriorado. Tomé la pluma que me ofrecía, fingiendo considerar firmar, cuando las luces del restaurante se encendieron completamente y una voz autoritaria resonó por todo el lugar. «¡Policía! Roberto Mendoza queda arrestado por estafa, bigamia y homicidio». El caos se desató en segundos. Roberto saltó de su silla con una agilidad que no había mostrado en años, volcando la mesa y haciendo que platos y copas se estrellaran contra el suelo con un estruendo que resonó por todo el restaurante. Los otros comensales gritaron y se levantaron de sus mesas, algunos corriendo hacia la salida, otros quedándose inmóviles por la shock. «Elena, tú me traicionaste», rugió Roberto mientras intentaba abrirse paso entre las mesas hacia la puerta trasera del restaurante. Su rostro se había transformado completamente, revelando una furia animal que nunca había visto en él. «Voy a matarte por esto». Pero la policía había rodeado el edificio. El oficial a cargo, un hombre corpulento llamado Inspector Ramírez, bloqueó el paso a Roberto con una autoridad que cortó el aire. Roberto Mendoza, también conocido como Roberto Díaz, Roberto Silva y Roberto Vargas, queda arrestado por los cargos de estafa agravada, bigamia, falsificación de documentos públicos y homicidio en primer grado. «¡Esto es un error!», gritó Roberto, pero su voz sonaba desesperada. «No saben de lo que están hablando. Esta mujer está loca, tiene problemas mentales». Inspector Ramírez sostuvo un dispositivo de grabación. «Tenemos todo grabado, Mendoza. Sus confesiones sobre el asesinato de Marta Rodríguez, los intentos de asesinato de Daniela Morales y las amenazas directas contra Elena Vargas. También tenemos evidencia de una red criminal organizada que opera en múltiples provincias». Mientras le ponían las esposas, Roberto me miró con un odio tan puro que por un momento temí que pudiera liberarse y atacarme. «Esto no termina aquí, Elena. Tengo socios, tengo gente que va a venir por ti. No sabes con quién te has metido». «Sí lo sé», respondí con una voz más fuerte de lo que esperaba. «Me metí con una organización de cobardes que se aprovecha de mujeres, pero lo que ustedes no sabían es que las mujeres, cuando nos unimos, somos más fuertes que cualquier red de criminales». Lucía, Daniela y Carmen se acercaron a mí, formando un círculo protector mientras Roberto era llevado hacia la puerta. Los otros oficiales comenzaron a tomar declaraciones a los testigos y a recoger evidencia. Inspector Ramírez se dirigió a nosotras. «Señoras, lo que hicieron hoy fue extraordinariamente valiente, pero también extremadamente peligroso. Roberto Mendoza es parte de una organización que hemos estado investigando durante 2 años. Gracias a la evidencia que obtuvimos esta noche, podemos proceder con arrestos en múltiples provincias». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Daniela. «Ahora viene la parte difícil. Necesitamos que todas ustedes testifiquen en múltiples casos. Roberto va a intentar negociar reduciendo su sentencia a cambio de información sobre sus socios, pero con la evidencia que tenemos, especialmente la confesión de esta noche, va a pasar el resto de su vida en prisión». Carmen tomó mi mano. «Elena, ¿estás bien? Sé que esto debe ser abrumador». Miré alrededor del restaurante donde había cenado tantas veces con el hombre que creía que era mi esposo, donde había celebrado aniversarios y cumpleaños, donde había construido memorias que ahora sabía que eran completamente falsas. Pero extrañamente no me sentía devastada. Me sentía liberada. «Estoy bien», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, estoy realmente bien. Inspector Ramírez consultó sus notas. «Señora Vargas, tengo buenas noticias respecto a sus ahorros. Roberto había movido el dinero a una cuenta en Islas Caimán,
pero como parte de la investigación internacional, esas cuentas han sido congeladas. Recuperará el 100% de sus 450,000 pesos, más los intereses generados. Una ola de alivio me invadió. Durante días había pensado que Roberto no solo había destruido mi vida emocional, sino también mi seguridad financiera. ¿Y la casa? La casa está a su nombre únicamente, por lo que Roberto no tenía derecho legal a venderla o hipotecarla. Su patrimonio está completamente seguro. Lucía me abrazó. Elena, hay algo más que necesitas saber. Durante la investigación descubrimos que Roberto había estado documentando sus actividades. Tenía videos y fotografías de todas sus víctimas, incluyendo las que asesinó. Es evidencia macabra, pero también es lo que va a garantizar que nunca salga de prisión. ¿Videos de qué? Videos de las agresiones, de los robos, incluso del asesinato de Marta. Roberto documentaba todo como trofeos. Es perturbador, pero también es evidencia irrefutable. La magnitud de lo que habíamos enfrentado comenzó a asentarse realmente. Roberto no era solo un estafador o un infiel. Era un asesino serial que había estado documentando sus crímenes, y yo había estado viviendo con él durante 35 años sin sospecharlo. ¿Cuántas víctimas más hay?, pregunté. Inspector Ramírez cerró su libreta. Hasta ahora hemos identificado 23 víctimas en Argentina, Uruguay y Paraguay. 6 están confirmadas muertas, incluyendo a Marta Rodríguez. 17 están vivas, pero han perdido sus ahorros, sus casas o ambos. Ustedes 4 son las únicas que han logrado contraatacar exitosamente. ¿Y los otros hombres de la red? Miguel Torres fue arrestado esta mañana en Salta. Fernando Paz está siendo buscado en Santa Fe. Alejandro Ruiz, el jefe de la operación, fue arrestado hace 3 horas en Buenos Aires. Toda la red se está desmoronando. Salimos del restaurante hacia la noche de Mendoza. Las luces de la ciudad parecían más brillantes, el aire más fresco. Caminamos en silencio durante varias cuadras, 4 mujeres que habían sido víctimas y que ahora eran sobrevivientes. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carmen. Daniela sonrió por primera vez desde que la conocí. Vamos a vivir. Vamos a recuperar nuestras vidas, nuestro dinero y nuestra dignidad. Y vamos a asegurarnos de que otras mujeres no pasen por lo que nosotras pasamos, agregué. Esta experiencia me enseñó algo. Cuando las mujeres nos unimos y luchamos juntas, somos invencibles. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Roberto Mendoza ya no era una amenaza. La pesadilla había terminado, pero más importante aún, había comenzado una nueva vida para Elena Vargas, una vida donde nadie más podría manipularme o engañarme. El depredador había sido cazado, y las víctimas habían recuperado su poder. 6 meses después de esa noche en el Parrón, me encontraba sentada en la primera fila del Tribunal de Mendoza, vistiendo un traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. No era solo el juicio de Roberto Mendoza, era el juicio del siglo en nuestra provincia, un caso que había captado la atención de toda Argentina y que se había convertido en símbolo de la lucha contra los estafadores que se aprovechan de mujeres mayores. Roberto entró a la sala esposado, vestido con el uniforme naranja de la prisión, y por un momento nuestras miradas se cruzaron. Esperaba sentir miedo, dolor o incluso nostalgia por los años que habíamos compartido. En cambio, lo que sentí fue una tranquilidad profunda. El hombre que estaba frente a mí era un extraño, siempre lo había sido. El Roberto que creí amar nunca había existido. Se abre la sesión del juicio contra Roberto Alejandro Mendoza y cómplices, anunció el juez, un hombre de unos 60 años con una presencia imponente. Los cargos incluyen estafa agravada, bigamia, falsificación de documentos públicos, homicidio en primer grado y asociación ilícita. El fiscal, doctor Marcelo Herrera, se levantó para su alegato inicial. Señoría, en los próximos días vamos a demostrar que Roberto Mendoza no es simplemente un estafador. Es el líder de una organización criminal que durante más de una década se ha dedicado sistemáticamente a seducir, robar y, en algunos casos, asesinar a mujeres mayores con patrimonio en todo el país. Durante los primeros 3 días del juicio, desfilaron testigos que pintaron un cuadro devastador de la operación de Roberto. Daniela testificó sobre los intentos de envenenamiento, Carmen habló sobre cómo perdió su casa, y yo narré los 35 años de mentiras que habían sido mi matrimonio.
Pero el momento más impactante llegó cuando el fiscal presentó los videos que Roberto había grabado como trofeos. La sala se sumió en un silencio sepulcral mientras veíamos fragmentos de las agresiones que había cometido. Ver a Roberto en esos videos, planificando fríamente los robos y asesinatos, fue como observar a un completo desconocido. Este hombre, dijo el fiscal señalando a Roberto, documentó meticulosamente sus crímenes. Estos videos muestran no solo la premeditación de sus actos, sino también su total falta de empatía hacia sus víctimas. El abogado defensor, un hombre joven que claramente estaba luchando con un caso imposible, intentó argumentar que Roberto había sido manipulado por Alejandro Ruiz, el verdadero jefe de la organización. Mi cliente es víctima de una organización más grande, alegó. Fue coaccionado para participar en actividades que moralmente rechazaba. Pero cuando Roberto tomó el estrado en su propia defensa, todo su argumento se desmoronó. ¿Es cierto que usted asesinó a Marta Rodríguez?, preguntó el fiscal. Roberto miró directamente a la cámara de televisión que transmitía el juicio en vivo. Marta Rodríguez era una mujer difícil que no quería cooperar con arreglos financieros razonables. Su muerte fue una consecuencia de su terquedad. Un murmullo de horror recorrió la sala. Incluso su propio abogado se llevó las manos a la cabeza. Roberto acababa de confesar un asesinato en televisión nacional. ¿Y Elena Vargas? ¿También planeaba matarla? Elena se había vuelto un problema. Después de 35 años ya no servía para mis propósitos. Era hora de renovar mi situación personal. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto hablaba de mi muerte potencial como si fuera una decisión comercial rutinaria. ¿Cuántas mujeres ha asesinado, señor Mendoza? Roberto sonrió con una frialdad que me heló la sangre. Las necesarias. Cuando inviertes tiempo y recursos en un proyecto y ese proyecto se vuelve no rentable, tomas las medidas necesarias para proteger tu inversión. El juez golpeó su martillo repetidamente para restaurar el orden mientras la sala estallaba en gritos de indignación. Roberto había sellado su destino con sus propias palabras. Durante la segunda semana del juicio, se revelaron más detalles escalofriantes de la operación. La red había estado activa durante 15 años. Había robado aproximadamente 45 millones de pesos a sus víctimas y había asesinado a 8 mujeres en total. Roberto no era solo un miembro de la organización, era su operador más exitoso y más letal. El testimonio más desgarrador vino de María Esther López, de 67 años, de Tucumán. Roberto la había cortejado durante 2 años, se había casado con ella, había vaciado sus cuentas y luego había intentado matarla con monóxido de carbono. María Esther sobrevivió de milagro cuando su nieto la encontró inconsciente en su garage. Yo amaba a ese hombre, testificó María Esther, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Le di mi corazón, mi confianza y todos mis ahorros. A cambio, él intentó quitarme la vida. ¿Cómo puede un ser humano ser tan malvado? Lucía también testificó, explicando cómo Roberto la había manipulado para que usara su posición como terapeuta para construir evidencia falsa contra mí. Roberto es un maestro de la manipulación, declaró. Incluso a mí, que soy profesional de la salud mental, me convenció de que Elena era una mujer inestable que lo maltrataba. Su capacidad para crear realidades falsas es aterradora. El día final del juicio, antes de que el jurado se retirara a deliberar, tuve la oportunidad de dar una declaración de impacto de víctima. Me levanté, miré directamente a Roberto y hablé con una voz que resonó por toda la sala. Roberto Mendoza me robó 35 años de mi vida. No solo mi dinero, no solo mi casa, sino 35 años en los que viví una mentira completa. Pero lo que no pudo robarme fue mi espíritu, mi dignidad y mi capacidad de luchar. Hoy estoy aquí no solo como una víctima, sino como una sobreviviente que quiere asegurarse de que ninguna otra mujer pase por lo que yo pasé. Pausé, sintiendo el peso de todas las miradas en la sala. Roberto, me subestimaste. Pensaste que era una mujer vieja e indefensa que podías usar y desechar. En cambio, fui la mujer que provocó la caída de tu imperio criminal. Y eso es algo de lo que me sentiré orgullosa por el resto de mi vida. El jurado deliberó durante solo 4 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Culpable. La sentencia fue histórica. Prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos.
más 45 años adicionales por los otros crímenes. Roberto Mendoza nunca volvería a caminar libre. Mientras los guardias se lo llevaban, Roberto gritó una última amenaza. «Esto no termina aquí, Elena. Tengo contactos que van a venir por ti». Pero ya no me asustaba. Roberto Mendoza era ahora solo un hombre vencido en un uniforme de prisión, y yo era Elena Vargas, la mujer que había ayudado a destruir una red criminal y había salvado la vida de incontables futuras víctimas. Un año después del juicio, estaba parada en el balcón de mi nueva oficina en el centro de Mendoza, observando el movimiento de la ciudad que había sido testigo de mi transformación. La placa en la puerta decía: Fundación Elena Vargas, protección y asistencia para víctimas de estafa matrimonial. Y cada día que veía esas palabras, sentía una satisfacción profunda que nunca había experimentado durante mis 35 años de matrimonio falso. La fundación había nacido de las cenizas de mi tragedia personal, con la recuperación completa de mis ahorros, más las compensaciones legales que obtuvimos del juicio. Lucía, Daniela, Carmen y yo decidimos crear algo que pudiera proteger a otras mujeres de pasar por el infierno que nosotras habíamos vivido. «Elena, tienes una visita», anunció mi asistente, Rosa, una joven psicóloga que se había unido a nuestro equipo después de leer sobre el caso en los periódicos. Entré a mi oficina y encontré a una mujer de unos 58 años, con los ojos enrojecidos por el llanto y las manos temblorosas. Su nombre era Patricia Sánchez, y su historia era dolorosamente familiar. «Señora Vargas, vine desde San Luis después de ver su entrevista en televisión. Creo que estoy viviendo exactamente lo que usted vivió». Le ofrecí asiento y té, recordando mi propia desesperación cuando descubrí la verdad sobre Roberto. «Cuénteme todo, Patricia. Aquí está segura». Conocí a Miguel hace 3 años. Se presentó como Miguel Fernández, consultor en inversiones agrícolas. Es encantador, atento, me hace sentir como si fuera la mujer más importante del mundo. Nos casamos hace 1 año, y él se mudó a mi campo, que heredé de mis padres. La historia continuó siguiendo el patrón que ya conocíamos demasiado bien. Miguel había comenzado a controlar las finanzas de Patricia. Había comenzado a sembrar dudas sobre su memoria y su capacidad de decisión. Y recientemente había empezado a sugerir que sería más práctico si él manejara completamente la propiedad. «Pero lo que me hizo venir aquí», continuó Patricia con voz quebrada, «es que anoche encontré documentos en su maletín. Hay fotografías de otras mujeres, contratos de matrimonio con nombres diferentes y... Elena, había artículos de periódicos sobre el juicio de Roberto Mendoza con anotaciones en los márgenes. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de anotaciones? Cosas como evitar estos errores y mejor estrategia de salida. Elena, creo que Miguel estudió el caso de Roberto para mejorar sus propios métodos. Inmediatamente llamé a Inspector Ramírez, quien ahora dirigía una unidad especial de crímenes contra adultos mayores. En 30 minutos estaba en mi oficina revisando los documentos que Patricia había logrado fotografiar secretamente. «Patricia tiene razón», confirmó Ramírez. «Miguel Fernández es en realidad Miguel Torres, el mismo que arrestamos como parte de la red de Roberto. Fue liberado hace 6 meses por un tecnicismo legal y aparentemente decidió reanudar sus actividades». «¿Cómo es posible que esté libre?», pregunté, sintiendo que la furia me invadía. Su abogado logró anular parte de la evidencia por problemas en el procedimiento de arresto. Fue liberado mientras apelan la sentencia, pero ahora tenemos evidencia de que ha violado los términos de su libertad condicional. Patricia nos miró con terror. «¿Qué voy a hacer? Si él descubre que estuve aquí, no va a descubrirlo», la tranquilicé. «Y no va a lastimarte, pero necesitamos actuar rápido». Desarrollamos un plan similar al que habíamos usado con Roberto, pero mejorado con la experiencia. Patricia regresaría a su casa, actuaría normalmente, pero estaría equipada con dispositivos de grabación y GPS. Lucía, que ahora era parte oficial del equipo de la fundación, la ayudaría a prepararse psicológicamente para la confrontación. 3 días después, Patricia logró grabar una conversación en la que Miguel no solo confesó ser Miguel Torres, sino que también reveló que había estudiado detalladamente el caso de Roberto para perfeccionar el sistema y evitar los errores que llevaron a su caída. «Roberto era demasiado sentimental», dijo Miguel en la grabación. «Se quedó 35 años con la misma mujer por apego emocional. Eso fue su error. El negocio requiere eficiencia.
entrar, extraer los recursos y salir en máximo 5 años. También confesó que había contactado a otros exmiembros de la red que habían evitado el arresto inicial. Estamos reorganizando la operación, admitió. Roberto demostró que el modelo funciona. Solo necesitamos ser más cuidadosos con la selección de objetivos y los métodos de eliminación. La confesión fue suficiente para arrestar a Miguel y desmantelar lo que resultó ser una segunda generación de la red criminal. El arresto llevó a la captura de otros 4 hombres que operaban en diferentes provincias, todos usando los métodos mejorados que habían desarrollado estudiando los errores de Roberto. 6 meses después, Miguel Torres fue sentenciado a 40 años de prisión, y Patricia recuperó no solo su dinero, sino también su confianza en sí misma. Se unió a nuestro equipo como voluntaria, ayudando a otras víctimas a través de su experiencia personal. Elena, me dijo un día mientras organizábamos archivos en la fundación, me salvaste la vida, literalmente. Si no hubiera venido aquí, ahora estaría muerta, y Miguel habría heredado mi campo. No te salvé yo, Patricia. Te salvaste tú misma cuando tuviste el valor de buscar ayuda. Eso es lo que todas nosotras hicimos. Encontramos nuestra fuerza interior. La fundación había crecido más allá de mis sueños más ambiciosos. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres en 2 años. Habíamos colaborado en el arresto de 15 estafadores matrimoniales y habíamos recuperado más de 12 millones de pesos para nuestras beneficiarias. Pero más importante aún, habíamos creado una red de apoyo donde las mujeres sabían que no estaban solas. Lucía dirigía el departamento de apoyo psicológico, ayudando a las víctimas a procesar el trauma y reconstruir su autoestima. Daniela manejaba el aspecto legal, conectando a las víctimas con abogados especializados. Carmen dirigía el programa de educación, visitando centros de adultos mayores para enseñar a las mujeres a identificar las señales de alerta de los estafadores matrimoniales. Y yo me había convertido en algo que nunca pensé que sería: una activista, una voz pública para las víctimas, una mujer que aparecía en televisión y daba conferencias para concientizar sobre este tipo de crímenes. Señora Vargas, me dijo Rosa esa tarde, acaba de llegar un caso muy especial. Es la hija de una víctima que murió antes de que pudiéramos ayudarla. Quiere que la ayudemos a obtener justicia para su madre. Mientras me preparaba para conocer a esta nueva víctima indirecta, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Hacía 2 años, era Elena Vargas, la esposa engañada de 62 años que había perdido todo. Ahora era Elena Vargas, la fundadora de una organización que había salvado cientos de vidas y había cambiado la legislación nacional sobre crímenes contra adultos mayores. Roberto Mendoza había intentado destruirme, pero en cambio había creado a la mujer más fuerte que yo jamás había imaginado ser. Y cada día, cada mujer que salvábamos era una victoria más sobre su memoria y una prueba de que el mal nunca triunfa cuando las buenas personas deciden luchar. 5 años después de esa noche terrible en el consultorio de Lucía, me encontraba parada frente al Congreso Nacional en Buenos Aires, ajustándome el micrófono mientras cientos de mujeres llenaban la plaza del Congreso detrás de mí. Era el día de la votación final de la Ley Elena Vargas de Protección contra Estafas Matrimoniales, una legislación que habíamos estado impulsando durante 3 años y que cambiaría para siempre la forma en que el país protege a las víctimas de este tipo de crímenes. Compañeras, comencé, mi voz resonando por los altavoces. Hace 5 años yo era una mujer de 62 años que creía que su vida había terminado. Había sido engañada, robada y casi asesinada por el hombre en quien más confiaba. Pero hoy estamos aquí porque aprendimos que cuando las mujeres nos unimos, somos invencibles. El rugido de aprobación de la multitud me llenó de energía. Entre las caras podía ver a Patricia, a Carmen, a Daniela, a Lucía y a docenas de otras mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por nuestro trabajo. También estaban mis hijos, Martín y Sofía, que habían volado desde Buenos Aires para estar conmigo en este momento histórico. La ley Elena Vargas, continué, establece protocolos obligatorios para investigar matrimonios múltiples, crea un registro nacional de estafadores matrimoniales y garantiza que las víctimas puedan recuperar sus bienes incluso en casos de matrimonios fraudulentos. Pero más importante aún, reconoce que estos no son simples delitos financieros, sino actos de violencia de género
que requieren la máxima protección del Estado. Mientras hablaba, mi mente viajó a Roberto, que ahora cumplía su 6º año de prisión perpetua. Había intentado apelar su sentencia múltiples veces, todas infructuosas. Sus cartas amenazantes habían cesado después del 2º año, cuando finalmente entendió que Elena Vargas ya no era la mujer vulnerable que había conocido. Hoy no solo estamos celebrando una ley, dije elevando la voz, estamos celebrando el poder de la transformación. Cada una de nosotras que está aquí es prueba de que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes y las sobrevivientes pueden convertirse en guerreras. Mi teléfono vibró con un mensaje del senador López, el patrocinador de la ley. Elena, la votación terminó. Aprobada por unanimidad. La ley Elena Vargas es ahora oficial. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras anunciaba la noticia a la multitud. El rugido de celebración fue ensordecedor. Mujeres lloraban, se abrazaban, gritaban de alegría. Habíamos logrado algo que parecía imposible 5 años atrás. Después de la celebración, regresé a Mendoza con Lucía, quien ahora era mi socia oficial en la fundación y mi mejor amiga. Durante el vuelo, revisamos las estadísticas de nuestro trabajo. 847 mujeres ayudadas, 67 estafadores arrestados, 34 millones de pesos recuperados para las víctimas, y ahora una ley nacional que protegería a futuras generaciones. Elena, me dijo Lucía mientras el avión descendía hacia Mendoza, ¿alguna vez te arrepientes de haber estado casada con Roberto todos esos años? Reflexioné sobre la pregunta que me habían hecho muchas veces. ¿Sabes qué, Lucía? No me arrepiento. Sin esos 35 años de engaño, nunca habría entendido realmente cómo funciona la manipulación. Sin haber sido víctima, nunca habría podido ayudar a otras víctimas de la manera en que lo hago. Roberto pensó que me estaba destruyendo, pero en realidad me estaba preparando para mi verdadero propósito en la vida. Al llegar a casa, encontré una sorpresa esperándome. Mis nietos, Joaquín de 8 años y Valentina de 6, habían preparado una pancarta que decía: «Felicitaciones, abuela Elena, eres nuestra heroína». Sofía había traído a los niños desde Buenos Aires para celebrar. «Abuela», me dijo Joaquín con sus ojos brillantes, «mamá dice que ayudas a mujeres que están tristes. ¿Es verdad que eres como una superheroína?» Me agaché para estar a su altura. «No soy una superheroína, mi amor. Soy solo una abuela que aprendió que cuando algo malo te pasa, puedes elegir quedarte triste o puedes elegir ayudar a otros para que no les pase lo mismo. ¿Y qué elegiste tú?» Elegí ayudar, y esa decisión cambió mi vida por completo. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en mi terraza con una copa de vino mendocino, observando las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó con una llamada internacional. «¿Elena Vargas?», dijo una voz con acento mexicano. «Mi nombre es María Carmen Ruiz. Llamo desde Ciudad de México. Leí sobre su trabajo en Internet y creo que necesito su ayuda. Hay un hombre aquí que está usando exactamente los mismos métodos que usó Roberto Mendoza». Sonreí mientras tomaba notas de la llamada. El trabajo nunca terminaba, pero eso ya no me abrumaba. Cada llamada era una oportunidad de salvar otra vida, de evitar otra tragedia, de convertir a otra víctima en una sobreviviente. Cuando colgué, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida. Elena Vargas, la contadora tranquila que había vivido 62 años en la sombra de un hombre que ni siquiera existía realmente, había muerto en el consultorio de Lucía hace 5 años. La Elena que existía ahora era una mujer que había descubierto su poder, su voz y su propósito. Roberto había intentado convertirme en una estadística, en otra mujer mayor cuya muerte pasaría desapercibida. En cambio, me había convertido en una fuerza de la naturaleza que había cambiado leyes, salvado vidas y creado un legado que perduraría mucho después de que yo ya no estuviera. Al mirar las estrellas sobre Mendoza, sentí una paz profunda que nunca había conocido durante mis años de matrimonio falso. Esta era mi vida real, construida sobre la verdad, el propósito y el poder de las mujeres unidas. Mi teléfono vibró una vez más, con un mensaje de una mujer de España que había leído sobre nuestro trabajo. Otro continente, otra víctima que necesitaba ayuda, otra oportunidad de demostrar que el mal nunca tiene la última palabra.
Elena Vargas había encontrado su verdadero destino y era más grandioso de lo que jamás había soñado durante 35 años de vivir una mentira. Y esto, queridos amigos que han seguido mi historia hasta el final, es solo el comienzo. Porque cuando una mujer descubre su verdadero poder, no hay límites para lo que puede lograr. Si mi historia te inspiró, te emocionó o te enseñó algo nuevo sobre la fuerza que todos llevamos dentro, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias reales de superación y justicia. Déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allí, porque me encanta saber que estas historias de esperanza están llegando a mujeres y hombres de todo el mundo que, como yo, creen que nunca es demasiado tarde para reconstruir tu vida y luchar por la justicia. Recuerda, sin importar qué tan oscura parezca tu situación, siempre hay una salida, siempre hay esperanza y siempre hay personas dispuestas a ayudarte. Solo tienes que tener el valor de dar el primer paso.